Una bobina de 75 espiras tiene un radio de 10 centímetros y una resistencia de 20 ohmios. Se quiere inducir en ella una corriente de 5 amperios mediante un campo magnético dirigido perpendicularmente a la bobina. ¿A qué velocidad tiene que variar el campo para inducir la corriente buscada? Se trata de un problema que tiene que ver con la inducción electromagnética. Recordemos que podemos inducir una corriente eléctrica en un circuito si variamos el flujo magnético que, digamos, recibe nuestro circuito. El flujo magnético se definía como el producto escalar de dos vectores, el vector inducción magnética, el vector B, que era, digamos, el vector de la intensidad del campo magnético, por el vector S, que era un vector que estaba asociado a la superficie, en este caso de nuestra bobina. Ese vector era perpendicular a dicha superficie. La forma de hacer un producto escalar, recordemos que era multiplicar el módulo de un vector por el módulo del siguiente por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Como el campo es perpendicular a la bobina y ese es perpendicular a la superficie de la bobina, diríamos que tienen la misma dirección, por lo tanto forman un ángulo de 0 grados y el coseno de 0 es 1. Así que nuestro flujo magnético nos quedaría como el producto de B por S. Fijaos que para poder variar el flujo serían necesarios tres factores. Por un lado, el campo, por otro lado, la superficie de la espira y por otro lado, el ángulo que forman el campo y esta superficie. Como el ángulo es constante y la superficie de la espira también, de la bobina también es constante, solo nos quedaría poder variar uno de los factores, que sería el campo. Vamos a ver que cuando yo hiciera la variación del flujo con respecto del tiempo, solo nos quedaría como término S, que es la superficie de la bobina, por la variación del campo con respecto del tiempo. Recordad, tendríamos que hacer la derivada de este producto, pero sabiendo que este factor S es constante y la derivada de una constante es 0. Una vez que tenemos esto, debemos ser conscientes de que nuestra bobina tiene 75 espiras, es decir, la variación del flujo habría de ser, como hemos visto, S por la variación del campo, pero además por N, siendo N el número de espiras que tiene nuestra bobina. Si aplicamos la ley de Faraday, nos decía que la variación del flujo con respecto del tiempo era igual a la fuerza electromotriz que provocaba la corriente inducida en nuestro circuito. Eso decía la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que es menos la variación del flujo con respecto del tiempo porque nos hace ver que esa corriente tiene sentido contrario. Pero para nuestro problema el signo menos va a ser completamente prescindible, podemos tomar valor absoluto. Así que tendríamos que esta variación del flujo con respecto del tiempo sería la fuerza electromotriz que induciría la corriente, pero debemos también tener en cuenta la ley de Ohm, porque la ley de Ohm me relaciona la fuerza electromotriz, que me dice la ley de Faraday, con la intensidad que quiero inducir en nuestra bobina y la resistencia de la bobina. Recordemos que, según la ley de Ohm, la fuerza electromotriz es igual al producto de la intensidad por la resistencia. Así que fijaos, con estas dos leyes, como están igualadas a la fuerza electromotriz, podríamos igualar y nos quedaría lo siguiente: I por R, que va a ser la fuerza electromotriz y cuyos datos conocemos, va a ser igual a N, el número de espiras, por S, siendo S la superficie de las espiras, por la variación del campo con respecto del tiempo. Y ya solo nos quedaría despejar y tendríamos que el cociente de I por R partido por N por S va a ser igual a la variación del campo con respecto del tiempo, que sería la velocidad con la que varía el campo. Es justo lo que nos piden, así que solo tenemos que sustituir valores y tendríamos que la velocidad con la que va a variar el campo va a ser igual a 5 amperios por 20 ohmios partido por 75, que sería el número de espiras, por la superficie. La superficie, recordemos que era pi por r al cuadrado. ¿Por qué? Porque la espira es circular. Así que tendríamos pi por 0,1, que sería el radio 10 centímetros pero expresado en metros, al cuadrado, metros cuadrados. Y ya solo nos va a quedar trabajar con, digamos, las unidades. Fijaos que nuestras unidades tendríamos que serían amperios por ohmios, que es igual a voltios, partido por metro cuadrado. Los voltios
eran Weber partido por segundo. Y tendríamos entonces que Weber partido por metro cuadrado son Tesla. Tesla partido por segundo sería lo que resultara. El resultado de esta operación serían 42,44 Tesla partido por segundo.